fe inquebrantable. Diga conmigo, una fe inquebrantable. Para eso vamos a Lucas, su capítulo 2. Del 21 en adelante. Es la presentación de Jesús en el templo. Palabras en el nombre de Jesús. Cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como estaba escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz, revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será tradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sea revelado los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, una profetisa, hija de Faúl, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayuno y oración. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Padre, gracias, Señor. Tu palabra es tan bendecida, Señor. Háblanos, ministranos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Miren, la historia que le estoy contando es una historia que muchos hemos leído a la hora de presentar a Jesús en el templo. Al 8 días, Jesús lo llevan al templo y lo presentan conforme a la ley de Moisés. Pero entre Mateo y Malaquías habían pasado aproximadamente unos 400 años. Y esos 400 años, para muchos, eran 400 años de silencio. Eran 400 años que Dios no hablaba. Digo, supuestamente, no hablaba, no sentía ningún mover extraordinario del Espíritu. Y estamos viendo a este hombre avanzado en edad, y Ana de aproximadamente 107 años en adelante, ancianos los dos, pero ambos con una visión clara, en medio de que
el pueblo desde Malaquía a Mateo había un silencio. Y en Malaquía habla y le dice que se iba a manifestar algo sobrenatural. Y hablaba de Juan. Dice que Juan iba a traer el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Cuando despiertan esta realidad, lo que nos encontramos es con un pueblo que había perdido la fe, con un pueblo que había perdido la esperanza, con un pueblo que no esperaba nada del Salvador, con un pueblo que no tenía ninguna clase de entendimiento, porque para ellos había un silencio garrafal donde Dios no hablaba. Tan fuerte eran esos 400 años que nosotros hoy hablamos y que hoy yo le estoy explicando aquí, que fue la causa por la que ellos no reconocieron a Jesús en su venida. Y fue la causa porque todavía se piensa y se cree que Juan es el único profeta. Por la misma causa es que todavía pensamos que las mujeres no podían ser pastoras. Por la misma causa es que todavía pensamos que el Señor no habla y que el Espíritu no se mueve. Al despertar de Malaquía a Mateo, 400 años donde el pueblo ahora estaba dividido. Le voy a mentar 4, pero eran más. Los escribas, los fariseos, los esenios y otros más. Se había dividido Israel. Y ahora cada uno políticamente andaba buscando su posición y andaba buscando su parte. Entonces, lo que le hacía a la iglesia que no tuviera un Dios y que caminara sin esperanza era saber que el Señor no había hablado supuestamente en 400 años. Para la iglesia primitiva, Dios siempre ha hablado en todo tiempo. Dios nunca ha dejado de hablar. Lo que pasa es que según Hechos, en su capítulo 7, versículo 59, Esteban estaba hablando delante de del Sanedrín, estaba hablando delante de lo entendido, delante de lo que sabían Biblia, delante de lo que sabían el Nuevo Testamento, delante de lo que sabían el Viejo Testamento, lo que sabían la ley completamente, una ley que había fallado completamente y que el cumplimiento de la palabra no era posible por la ley. La ley fue simplemente para descubrir el caminar del hombre y su pecado. Por unos 1000 años aproximadamente, Moisés prolongó la ley a su pueblo de una manera sencilla y práctica. Pero despertamos con esta realidad en el Nuevo Testamento que dicen que el Señor no habla. Por eso quiero que entendamos algo. Estoy hablando de Simeón, que era un anciano. Y estoy hablando de Ana, que tenía muchísimos años. Imagínense qué difícil es esperar una promesa cuando te han dicho que tu Dios no habla. Imagínense lo difícil que es esperar por tiempo indefinido una promesa que el Señor le había hecho a este hombre. Imagínense qué es esperar sin una esperanza. Imagínense por un minuto nada más qué sería si nosotros esperábamos y nosotros no tuviéramos una convicción clara de que Dios no habla y de que Dios nos respalda. Imagínense qué difícil sería nuestra espera. Si aún nosotros, sabiendo que el Señor no habla, no ministra, no dirige, se nos hace difícil la espera. Imagínense qué difícil sería esperar donde se ha vendido una idea de que el Señor no habla por 400 años. Resulta muy difícil pensar que el Señor podía contestar esta oración. Por eso la iglesia primitiva nunca aceptó que el Espíritu Santo profético de Dios dejara de hablar a Israel. Cuando Esteban se presentó ante el Sanedrín, acusó a los líderes nacionales de suprimir el Espíritu Santo y matar a los profetas. Y un siglo después, todavía creen que Jesús no ha llegado y que todavía no existen profetas. La vida de Israel en este tiempo fue una vida complicada, tal vez no tan difícil como la que nosotros estamos viviendo hoy, pero el hecho de saber
que entre comillas habían 400 años de silencio, la espera era un poco difícil. Malaquías dice en su capítulo 4, de 5 en adelante: miren que le envío el profeta Elías antes de que llegue la gran y terrible día del Señor. Dice: sus predicaciones hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer maldición sobre la tierra. Y al despertar Juan en Mateo 3, su capítulo 1 al 12, comienza a decirle en el 2: arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. En el 7, generación de víbora, ¿quién le enseñó a huir de la venida? El 8, produzca un fruto digno de arrepentimiento. Y por allá por el 9 dice: aún de la piedra podría sacar hijos de Abraham. Miren, hablar de Simeón es hablar de fe. No sé qué el Señor ha hablado al espíritu de cada uno de nosotros, pero es imposible cumplir el propósito de Dios si cada uno de nosotros no tiene una experiencia personal con Dios. Esto no es en equipo, esto es personal con Dios. Cada uno debe tener una experiencia con Dios. Cuando la mar se levante contra tu barco, es tú saber quién está contigo. La experiencia mía te ayuda a levantarte la fe, pero tu experiencia personal te ancla en lo que el Señor ha hablado a tu espíritu. Entonces es necesario que cada uno de nosotros podamos cada día más profundizar más y saber para qué Dios nos ha llamado. El 40% de la estadía de nosotros en la tierra es saber cuál es el propósito de Dios, y el otro 50% es el cumplimiento de ese mismo propósito. Si nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios, automáticamente cuando vengan los momentos difíciles estaremos nosotros sin rumbo y sin dirección. Y la espera se va a hacer más difícil cuando no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Si Dios nos llamó con un propósito, independientemente de los tiempos. Si nos llamó el Señor, nos llamó para una asignación, independientemente de los tiempos. Si el Señor nos llamó sabiendo y convencido del tiempo que nos tocaba operar. Para Él nada se escapa de los tiempos. Por eso cuando en Lucas, en su capítulo 9, no lo buscan, 18, 24, que cada uno dice, el Señor le pregunta: ¿quién ustedes creen que yo soy? So, tú eres uno de los profetas, tú eres Elías. Y ahí sucesivamente comenzaron a decir, cada uno decía lo que entendía que era Jesús. Y equivocadamente cada uno dio su opinión y estaban equivocados. Pero miren que cada una estaba dirigida a lo espiritual. Cada una de esas respuestas estaba dirigida a lo espiritual. Tú eres un profeta, tú eres uno de los antiguos. Porque su hecho, su actuación, su caminar, su manifestación le hacía entender a ellos, aunque no entendían completamente, que él era un hombre de Dios. Ahora, cuando viene la revelación sobre Pedro, dice: tú eres el Hijo de Dios. Miren algo, por su manifestación todo el mundo apuntaba a algo espiritual sobrenatural. Pero calcule usted esperando por años y que venga a presentar el rey con 2 palomitas en el templo, el rey. ¿Qué visión tenía que tener cuando no se había manifestado nadie, cuando no se había manifestado el poder sobrenatural de Jesús, de hacer milagros, de hacer todo esto? Y tú con 8 días, entre 8 y 40 días, tú miras y dices: este es el rey. Tuvo que tener una gran fe. Porque a Jesús, aunque sea equivocamente, usted podía decir: te equivoca, pero uno de los profetas, estoy cerca por lo menos. Pero cuando no se había manifestado, tú decías: es el Hijo de Dios. Entonces a veces estamos esperando ver para nosotros confirmar con nuestros ojos. Y muchas veces lo que tenemos que confirmar con nuestros ojos es muy difícil, porque humanamente no da con la realidad
de ese, por ejemplo, de esa identificación o de ese momento. Los ojos no traicionan, los ojos nada más miran para afuera. Por eso, por medio de la fe es que podemos mirar completamente las cosas. Si no es por medio de la fe, entonces es imposible nosotros mirar algo. Nosotros como cristianos lo que más necesitamos es fe. Por lo menos alguien que nos ayude a crecer en fe. Por la fe fue que sucedió todo lo que sucedió según Hebreos 11. Me hago una pregunta yo mientras leía esto. ¿Qué significa para una persona mayor entrado en edad esperar con fe cuando el tiempo aún se le viene encima? ¿Qué significa esperar con fe? Para una persona que sabe que su tiempo se está cumpliendo y por eso le dice: despide a tu siervo ya. Ya yo he visto al rey. Y este despide a tu siervo es la palabra que usaban cuando hay un barco anclado o encallado, lo soltaban o lo sacaban a mar abierto. Eso era despedir. Despedir también era cuando a un preso lo soltaban y lo liberaban. Eso era despedir. En una palabra simple, lo que le está diciendo es: ya suéltame, sácame de este cuerpo. Ya yo he visto el cumplimiento de tu palabra. Libérame ya. Como Pablo llamaba este cuerpo, cuerpo del pecado. Y así mismo gemía él: ya, pues ya se cumplió todo, ya yo quiero salir de aquí. Pero para eso tenía que tener una fe inquebrantable. No sabemos los momentos difíciles que él pasó cuando seguramente dudó de lo que el Señor le había dicho. Nosotros no sabemos, pasando el tiempo, cuántas veces tal vez fue al templo y decía: seguro como le pasó a Samuel, que cogió el aceite y iba con la mano llena de aceite. No, ese no es. Y se la mojaba. No, que ese no es. No sabemos el proceso que pasó este hombre para ver el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Pero le había dicho que tú no verías muerte antes de que tuviera el ungido. No sé cuál ha sido la promesa de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes. Ahora, si salió de la boca de Dios, se cumplirá. Lo que tenemos que tener la certeza de que ha salido de la boca de Dios. Déselo fuerte al Señor. ¿Qué tiene en común esperar y la fe? Sin fe no se puede esperar, porque el tiempo que vivimos, donde todo lo queremos ahora, es imposible. Si cada una de las cosas que nosotros querramos se hiciera como nosotros la pedimos, imagínese usted, en la calle no hubieran por dónde pasar tantos vehículos. El aire no se pudiera mirar nada más aviones, helicópteros. Porque las cosas no suceden cuando nosotros queramos. Hay un tiempo para Dios cumplir lo que nos ha dicho. A todos sin excepción. La espera a veces se prolonga y a veces es un poco difícil. Para todos es un poco difícil. Pero esperar con fe, convencido que salió de la boca de Dios, eso trae fortaleza a nuestra espera. Porque más que una espera es una preparación. Si la espera la miramos como una preparación, entonces la esperamos con paciencia. Pero si la espera, nada más la esperamos por un cumplimiento y como para salir para salir rápido del problema, una fe que nada más se activa en problemas, entonces automáticamente estaremos saliendo de un problema y entrando a otro permanentemente. Pero si miramos con la fe y esperamos, si en vez de la espera de nosotros es una espera de cumplir y ya, o una espera de preparación. La espera de la Biblia son espera de preparación, donde usted espera y en el modo mismo que usted espera, se está preparando. La fe no es esperar aquí, esperar que pase algo. Eso es fe. Y cada quien usa su fe conforme a la que se le dio. Yo no le estoy dando a nadie el nivel de fe. Usted la usa como Dios se la dio. Lo que estoy dando una enseñanza aquí. Ahora la fe es prepararse antes de. Para cuando te toque caminar en fe,
ya tú la tengas ejercitada la fe. Cuando nosotros vamos al gimnasio, ¿usted cree que el músculo crece usted mirando la pesa con los brazos cruzados, usted mirando la pesa? O alguien dándole fuertísimo ahí y usted mirando y dice, no, me voy con el volumen de me voy yo para la casa. No sucede así. La fe igual. Porque a veces nos encontramos en momentos difíciles. Todos nos encontramos. De hecho, yo no estaba presto a estar aquí. Y por el hecho de estar hablando de fe, estoy aquí. Yo pensé, llamé al pastor Winter, me pasó, le iba a decir una cosa y me quedé con la otra. Dije, pero tú hablas de fe. Ah, no, espérate, que me hablas de fe. Le dije una cosa y me quedé con la otra. Le iba a decir, no, muéveme, que no puedo. Y estoy aquí por el hecho de hablar fe. Porque a veces pensamos que los problemas de otros son más grandes, los problemas de otros son menos que los tuyos. Hablar fe, usted creer con convicción. ¿Cuál fue la diferencia entre Juan el Bautista y Pablo? Ambos estaban para ser decapitados. Ambos estaban en la misma condición, estaban presos. Ambos faltaban días para acabar con su vida, para decapitarlo a ambos. ¿Y cuál fue la espera de Juan? De Juan el Bautista. La espera de Juan, según Lucas 4, 18 al 44, mandó a los discípulos a preguntar, si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Esa fue la espera de Juan en su momento difícil. Pero vamos a Timoteo en su capítulo 4, ese en adelante, lo voy a leer para no perder mucho tiempo. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Cuál de la espera fue más desesperante, aunque los dos iban a tener el mismo fin? Juan estaba desesperado completamente. La situación la entendemos, pero Pablo estaba tranquilo y le iba a pasar a los dos lo mismo. No iba a pasar una cosa distinta que lo que le iba a pasar a Juan y lo que le iba a pasar a Pablo. Era lo mismo. A veces nosotros estamos desesperados por situaciones que son igual que lo que debemos canalizarla por medio de la fe. Juan estaba desesperado, había perdido la visión, había mandado a los discípulos, vayan a ver si es este, al que él le dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando llegó el momento difícil sobre su vida, dijo, vayan a ver si es él. Mientras Pablo dice más, Pablo tiene propósito de vida y de ministerio, aún faltándole segundo. ¿Tú sabes lo que es que alguien esté a punto de partir de esta tierra y que todavía te esté hablando de proyecto y de ministerio? Alguien que sabe que está a punto de partir y todavía esté hablando fe. Alguien que esté a punto de decir el último adiós en la tierra y esté pensando que todavía Dios puede hacer algo sobrenatural en su vida. ¿Usted se imagina lo que es esperar con esa convicción? Esperar con esa convicción no nos quitará el dolor, no. Y a veces tampoco va a cambiar el fin, no. Pero la espera va a ser paciente. La espera va a ser con convicción. La espera va a ser con creencia. La espera va a ser que usted estará claro de que Él puede hacer cualquier cosa cuando Él quiera. Pero si nos ponemos en la posición de Juan, entonces simplemente vamos a dudar de lo que hemos predicado, y eso lo estamos viendo mucho en este tiempo. Gente que predica una cosa y vive otra. Gente que dice que haga, pero ellos no hacen. Gente que dice, Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso es caminar en fe, hermano. A veces somos llevados al desierto. No es para que el desierto acabe con nosotros. Somos llevados al desierto muchas veces para inspirar a otros. Somos llevados al desierto muchas veces para poder inspirar a otros.
David, Samuel en su capítulo 22, no lo busque. Dice que le mandaron hombres que tenían problemas, hombres que estaban endeudados, hombres que simplemente estaban descontentos, dice la Nueva Traducción. Y David llegó a ser capitán de cada uno de ellos. Lo que le mandaron a David fueran hombres que no cabían en la sociedad. Que cuando llevaban el currículo para trabajar en el palacio le decían: usted no clasifica, usted no tiene ninguna clase de preparación, mucho menos tuvo a trabajar en mi ejército. Eran hombres que no reunían condiciones para ser hombre de Estado y mucho menos para ser hombre de guerra. Y con esto fue que bregó David en el desierto. Más que la persecución de Saúl, fue formar estos hombres que eran muy difíciles de formar, porque imagínate, gente endeudada y David lo que quiere es un ejército. Gente con problemas económicos, gente que anda corriendo y David lo que quiere es formar un ejército para hacerle frente a Saúl. Y esos endeudados que le mandaron a David, que se formaron en el desierto, viendo cómo su líder podía caminar siendo rey, porque fue ungido como rey, pasarse el tiempo, 14 años corriendo en el desierto. Y estos hombres, cuando miraban a David, seguramente lo miraban, le decían: si tú vas para el palacio, entonces yo tengo esperanza que si tú vas al palacio, entonces yo voy al palacio contigo. Por eso David siempre se mantuvo firme, porque dentro de ellos, los hombres que nosotros vemos como los hombres valientes de David, fueron los mismos endeudados que se formaron en el desierto. No fue que a David le pusieron otro ejército, fue que lo mismo que él formó en el desierto, en base a su firmeza y en su creencia en Dios, fueron lo mismo que después lo acompañaron al palacio. Si David hubiera salido corriendo, no hubieran inspirado a esos hombres para que la Biblia hablara de los valientes de David. Entonces a veces estamos para inspirar, aun cuando nosotros no tenemos fuerza de estar de pies. Esa es la realidad. Por eso ahora ustedes pueden entender por qué le preguntan: ¿por qué tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano todavía? Cosa que me incomodaba a mí antes. ¿Tú eres cristiano todavía? Te ven con la Biblia y te ven callado. ¿Tú eres cristiano todavía? Eso se me montaba un espíritu como Saiyajin. Pero tú me estás viendo con la Biblia, me estás viendo acá. ¿Cómo que soy cristiano? Es para la discoteca que voy ahí. Pero tú sabes por qué te preguntan: porque están mirando tu firmeza y están mirando si todavía tú permites de pie firme. Pues entonces yo puedo. Eso pude entender. La gente te pregunta para saber eso, si todavía tú permaneces siendo fiel, sirviéndole a Dios. Entonces yo tengo una oportunidad de servirle a Dios igual que tú. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, debe mirarse en la visión de Simeón y de Ana. Dice que Ana fue viuda, murió 84 años sirviéndole a Dios. Su dolor fue tan grande cuando murió su esposo que su vida se había convertido en una vida de oración y de devoción a Dios. Vuelvo y repito, la pérdida de su esposo en su juventud había sido tan fuerte que su vida se había convertido en una vida de oración y de devoción a Dios por 84 años. ¿Cuántos de nosotros ha esperado 84 años para ver el cumplimiento de algo? Entonces, cada uno de los acontecimientos que nos pasa en la vida, lo que nos hace es que cada uno de nosotros pueda producir mejor su tiempo de oración. Esperar por tanto tiempo se nos hace difícil a todos, nada más no es a uno. Por eso dice que Simeón era justo, y yo me pregunto dentro de mí, tenía que soltar esto: ¿dónde estaban los que esperaban la venida de Jesús? Si Jesús fue presentado en el templo donde supuestamente se estaba esperando la venida de Jesús,
dónde estaban los que servían, los que podían identificar que ese era el Mesías. Su vida se habían convertido de lo que servían en el templo en una vida de ritos. Eran profesionales en su servicio, pero ignorantes en cuanto a la cosa de Dios. Todo el mundo sabía su función en el templo perfectamente. Eran doctores de la ley y otros eran muy entendidos en lo que hacían, profesionales. Se habían vuelto profesionales en su servicio en el templo, pero carecían de una visión clara y precisa de a quién le hacían su servicio. Cuidado con esto. A veces nos convertimos en profesionales en el servicio e ignoramos para quién hacemos el servicio. Aquí lo más importante no es que usted sirva. Aquí lo más importante es que usted sepa a quién le sirve. Solo así tendrá sentido el servicio a Dios, si sabemos para quién lo hacemos. De lo contrario, no nos sirve para nada hacer y hacer y hacer y hacer, cuando lo que estamos haciendo no es con devoción a Él. Nos hemos convertido en laboradores, no en colaboradores. Estamos laborando en la empresa de Dios, cuando la Biblia dice que nosotros somos colaboradores en una obra que lleva su rumbo con usted y sin mí. Pero cuando nosotros entendemos que somos para colaborar, no lo estamos viendo como que somos laboradores que llegamos aquí, como que tenemos que cumplir el tiempo, no 2 horas. Bueno, cuando pasen 2 horas yo me voy contento para mi casa porque ya adoré a Dios y así viene el miércoles, así viene el martes. No, mi hermano. Una vida de devoción a Dios es una vida que todo lo que usted haga adentro y fuera sea para la alabanza y el engrandecimiento de su reino, de su gracia, de su favor y de su misericordia. Alabado sea Jesús. Por eso sigue diciendo que era justo. Caminar en justicia es difícil en un tiempo donde la vergüenza se viste con 2 pesos, mi hermano. Y la ética se ha echado a un lado como una basura. Y pensar que todavía hay un pueblo que cree en el Señor, que todavía hay una iglesia que espera su venida, que todavía hay una iglesia que escucha a Dios, que todavía hay una iglesia que es su espíritu quien la dirige, que todavía hay una iglesia que piensa y cree que como se fue, viene. Y el rey que ellos desconocieron no viene nuevamente a entregar su mejilla. El rey que se burlaron no viene nuevamente a poner su mejilla. La Biblia dice que viene a vengarse. O sea, ese rey nosotros lo estamos esperando porque cada día está más cerca su venida. Cada día nuestra espera está más cerca. Por eso Simeón en su significado es Dios escucha. ¿Cuántos saben que Dios escucha? ¿Cuántos saben que Dios escucha? ¿Cuántos saben que si Dios lo hizo con Simeón, si Dios lo hizo con todos los hombres de la Biblia que llamó, hoy se está escribiendo la historia con cada uno de nosotros y también se repetirá que lo hará también? A veces amamos a nuestro hermano Pablo, amamos a nuestro hermano Pedro, desearíamos que el Señor nos use en alguna ocasión para que la sombra sea que levante los paralíticos. ¿A quién le gustaría eso? ¿A quién le gustaría eso? ¿A quién le gustaría eso? Pero Pedro, ese mismo,
que su sombra levantaba paralítico. Pues el mismo que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, hombre de poca fe. Fue el mismo que dijo: tú me vas a negar. Y fue el mismo que se repuso y dijo: confirma a tus hermanos que ha sido levantado. A veces queremos, porque los ojos no miran proceso, los ojos nada más miran. No me está llegando una palabra bonita para decírsela. Los ojos nada más miran la cosa bonita, pero los ojos no miran los procesos que pasa detrás. Por eso hay gente que quiere hacer todo lo que ve porque a alguien le está funcionando, pero tú no sabes qué ha hecho eso detrás para tener lo que tiene hoy. Lo espiritual sucede igual. A veces no sabemos el esfuerzo, el proceso que ha pasado alguien, pero sí deseamos la manifestación como Dios lo usa. Eso lo queremos, pero el proceso estamos dispuestos a pagarlo. Pablo, ¿quién quería ser como el apóstol Pablo? Con una gracia extraordinaria, donde la revelación más profundo que se le ha dado a hombre alguno la recibió Pablo. Tanto así que dijo: hay cosas que no es para hablarla con humanos. 3 veces dejado por muerto, apedreado. Como 4 o 5 veces a la deriva. Preso no se sabe cuántas veces. Por muerto no se sabe cuántas veces. Pero queremos la unción de Pablo. Todos deseamos la unción de Pablo. Pero todos no estamos dispuestos a pasar el proceso que pasó Pablo. La vida es proceso. La vida es proceso. Y no se preocupe si usted salió de uno y se metió en otro. La vida es eso. Lo importante es que cada proceso Dios esté con usted, pero la vida es eso, la vida es proceso. Hoy te duele un pie, mañana se te sana el pie, te duele la mano y tú dices: pero ¿por qué? Si yo te sirvo a ti, Señor, ¿por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué me pasan momentos difíciles a mí si yo te sirvo a ti? Estamos siendo diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si tú sabes que yo estoy diciendo: tranquilo, que preparándote que estoy. Tranquilo, que preparándote que estoy. No es para que salga corriendo. No pasa todo, hermano. No crea que porque yo estoy aquí le estoy diciendo a usted: quisiera yo estar aquí y predicarme así para yo decir yo también. Por eso solo por medio de la fe, como los antiguos según Hebreos, podemos alcanzar la promesa de Dios. O podemos cumplir, porque la promesa ya la tenemos dentro de cada uno de nosotros. Pero el cumplimiento del plano de la asignación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, eso que estamos haciendo aquí en este plano terrenal humano, es mirando cuál es mi asignación, qué el Señor quiere hacer conmigo. Eso que estamos haciendo, porque la promesa ya la recibimos, ya la tenemos dentro de cada uno de nosotros, ya está aquí. Ya la promesa no va a llegar de un punto, ya la promesa no te la van a tirar del cielo, ya la promesa está aquí, ya somos salvos. Ya el tiempo que estamos viviendo, el Señor lo sabía y sabía que nosotros íbamos a estar de pies. Entonces lo más grande ya sucedió. Lo más grande no es lo que va a suceder, lo más grande ya sucedió. Que de lo vil y menospreciado cogió el Señor. Y ahí participamos usted y yo como bienaventurados. Entonces no importa el momento que nos toque pasar en la tierra. Sabemos que pueden llegar momentos difíciles. Sabemos que a veces nosotros estamos creyendo una cosa y se nos presentan otras muy distintas. Sabemos que a veces el Señor ha hablado a nuestro espíritu y a nuestro corazón y no hemos despegado tanto de lo que el Señor ha hablado, que se nos hace difícil pensar que el cumplimiento de su palabra nosotros lo veremos. Porque a veces nos despegamos mucho de lo que el Señor ha dicho y lo que nosotros queremos hacer. Y vuelvo y repito, asegúrese de que sea Dios que le haya hablado. Asegúrese
que lo que usted ha recibido, usted lo recibió de Dios. Asegúrese que sea Dios que haya depositado en usted su promesa. Asegúrese. Y después que usted se asegura y usted sepa que fue Dios que lo depositó en usted, lo que usted piensa y lo que usted hace, entonces tranquilo, tenga paz. Tenga paz. Que aunque usted esté viendo todo contrario, todo va a obrar para bien. Aunque usted esté viendo que todo está contrario, todo va a obrar para bien. Quiero hablarle a la gente que el Señor le ha hablado y que ha dejado de creer. Quiero hablarle a gente que ha puesto la promesa de Dios a un lado. Quiero hablar a personas que piensan que Dios lo ha abandonado. A personas que piensan que están solos. A personas que piensan que ya Dios no va a cumplir lo que ha hablado a su espíritu. A usted quiero hablarle. A usted le estoy hablando en esta hora. Aunque la visión tardare, dice. Dame un segundito, por favor. Yo voy a terminar aquí. Alabado sea Jesús. Denle un aplauso al Señor. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. No mentirás. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. No sé cuánto se ha prolongado tu espera, pero espera, que no tarda el Señor para traer respuesta a tu vida. Y aunque la visión se tardara, según usted y según yo, que a veces se tarda para nosotros, aunque la visión se tardara, se apresura el cumplimiento. Quiero hablar fe. En este tiempo donde carecemos cada uno de nosotros de escuchar fe. Gracias a Dios por la casa que el Señor nos ha regalado, por los maestros que el Señor nos ha regalado. Que cada encuentro nos hablan de fe, que cada encuentro nos equipan, nos preparan y nos ponen en posición de espera y de preparación. Hoy estamos en un tiempo perfecto para pedirle a Dios que nos hable si todavía no sabemos para qué Dios nos llamó. Hable con Dios y dígale: ¿para qué tú me llamaste? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿Cuál es mi función en tu cuerpo? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que nuestra espera sea una espera de preparación. De lo contrario, no tiene sentido alguno esperar y esperar y esperar y esperar y esperar cuando usted no sabe lo que Dios va a hacer con usted. Si Dios nos llamó, espíritu de tapa, tranquilo, hablando de cosas serias. Si Dios nos llamó con un propósito. Y mientras estemos aquí, no importa que la espera se prolongue, el cumplimiento también se acelera. La espera se prolonga y el cumplimiento viene más rápido detrás de lo que el Señor ha hablado. Entonces se apresura, le hablo a un pueblo entendido, se apresura el cumplimiento de Dios sobre lo que ha hablado a tu espíritu. Se apresura. Y aunque piensa a veces que el Señor se ha olvidado de ti, se apresura el cumplimiento de Dios.